Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Vamos a dar 5 minutitos más y arrancamos el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Carlos. Ya vemos que somos varios conectados. Entonces, para no hacer larga la espera, ¿qué les parece si vamos platicando algunas cosillas por ahí antes de arrancar de lleno en el tema? ¿Les parece bien? Tenemos varias herramientas, ¿no? No sé si la mayoría está familiarizada con el Google Meet, pero por ahí tenemos incluso, gracias Ricardo, buenas tardes, tenemos ahí unas expresiones, una manita que nos permiten manifestar ya sea nuestro agrado o participación, como parte así como si fueran unos emojis. Pero en la parte de abajo también podemos ver que tenemos otra manita de esta manera junto a 3 puntitos cerca de donde está el icono del teléfono en rojo, hacia el lado izquierdo. Y en este caso esa manita es para literalmente solicitar la palabra. Entonces, cuando alguien quiera platicarnos algo, preguntar algo, contribuir, porque queremos que estos talleres sean muy prácticos, que ustedes puedan activar esa manita y yo me doy cuenta por acá por el chat y por los iconos y de alguna manera podemos interactuar y si tienen alguna duda o quieren compartir algo con el resto del equipo y del grupo, pues lo van a poder hacer de manera muy ordenada, ¿no? Los que quieran pueden activar su cámara, de verdad, con toda confianza. De repente se siente raro de este lado no ver más que los iconitos, pero si también ustedes expresan a través de las emociones su opinión o si ponen algo en el chat, yo voy a tratar también de darle lectura a esos comentarios y de responder acerca de las dudas que se tengan, ¿no? No sé si dentro de todo esto, bueno, no recuerdo ahorita si les dije, mi nombre es Mario Romero, soy la persona que va a estar con ustedes con esta charla. A mí me han asignado el privilegio de poder platicar con ustedes el tema del día de hoy, que es ganar más contratos, ¿no? O cómo llevar a cabo esta actividad de ganar más contratos, pero usando el financiamiento para que el cliente diga que sí. No solamente es la parte de negociación, sino apoyarnos de herramientas que pudieran facilitar estas actividades comerciales, porque creo que todos queremos vender más. Entonces, para ir platicando un poquito al respecto, no sé si alguien quiera compartirnos a qué se dedica o alguien se quiera presentar aparte de su servidor. Oh, yo tengo un valiente Arturo Vargas.
o se le activó el micrófono por error. No, lo activé, Mario, nada más no pude activar la cámara, pero yo soy contratista. Ah, ok. ¿Y qué tipo de proyectos haces, Arturo? Aprovechando. Normalmente es urbanización, vivienda, edificación, obra civil en Ok. general. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Usuarios finales, desarrolladoras? Tenemos de todo, puede ser empresa privada, puede ser el gobierno, Ok. desarrolladores. Ahora sí que dependiendo de la obra y el contrato, nos podemos adaptar a ser la empresa raíz o un subcontratista. Ok, entiendo. Qué interesante, qué interesante. ¿Ya cuántos años llevan, Arturo, ustedes trabajando? Desde el 2000, Ok. desde el 2000, sí, exacto. ¿Y dónde estás ubicado? En Ciudad Para más o menos. Satélite. Ah, ok, en el estado. Bueno, estamos muy cerquita. Yo estoy pasando a Tizapán, ahí, Cuautitlán Izcalli, por acá andamos en Bosques del Lago, entonces más o menos ubicas seguro la zona. Sí, claro, cómo no, somos vecinos. Sí, prácticamente. Pues bienvenido, Arturo, muchas gracias. ¿Alguien Gracias a más? ti. Veo aquí a Anselmo que tiene, Anselmo Rodríguez que tiene el micrófono también abierto. No sé si guste presentarse y platicarnos. Sí, me presento, soy Anselmo Rodríguez. Mira, yo trabajo por mi cuenta. Ajá, Este, no sé si ahorita se permitirá de que estuviera dado uno de alta. Yo estuve dado de alta unos años, pero ajá, me suspendí porque de momento me quedé sin trabajo, ¿no? entiendo. Y, y los clientes, bueno, las constructoras con las que trabajaba, pues también este, se quedaron sin trabajo, entonces pues no me daban trabajo a mí, entonces tuve que suspenderme, pero ahorita ya ando trabajando por mi cuenta, pero sin registro a Ok, Hacienda. Hago con entiendo. particulares, el trabajo, ¿Qué tipo de proyectos? mira, decoración de interiores, es Ok, algo de remodelaciones entre ujú, ujú, carpintería, acabados de albañilería, como de estuco, o ok. sea, no hago una, ¿cómo se diría? Obra Un solo negra. tipo de trabajo. Ah, ok, obra negra. Obra negra no, hago Ok, acabados. ok, Eso es lo que me perfecto. dedico. Ok, especialidad pastas, yeso, tabla roca, duroc, Eh, carpintería o más enfocado al mobiliario y empotrables. Mi carpintería Ah, también. perfecto. ¿Y Nosotros dónde tres estás? ¿En interiores. qué parte estás? Yo estoy aquí en Zumpango, Estado de México. Ah, sí, conozco también muy cerca de Tecámac, ¿no? Sí, sí Por el estoy aeropuerto. sí, sí estoy Perfecto, pues, en el fraccionamiento Sauces 2. mira, sí, sí ubico más o menos por allá. Me ha tocado recorrer muchas partes, entonces, más o menos, y también estamos relativamente cerca, ¿no? Vecinos prácticamente. Sí, Pues bienvenido, Anselmo, bienvenido. Por aquí tengo ya algunos Sí, más que bueno, levantaron la mano. Sí, ¿quién es? ¿Juan? Roberto, sí, Juan, Juan Roberto Hernández. ¿Qué tal? Mucho así es. gusto. Ahorita vamos contigo, Alberto, no se me pasa. Sí, yo estoy acá en Tampico, Ay, también así Tampico. como el compañero que acaba de pasar, me dedico a las remodelaciones, trabajos de herrería, Ok. remodelaciones, acabados, cocinas, estoy incursionando en la tabla roca y pues le hago de todo un poco electricidad también, Ah, depende de mira, qué la necesidad interesante. del cliente. Pero Perfecto. mi fuerte o lo que más hago es la herrería. Ah, perfecto. Y Qué interesante. y pues soy contratista, así como los compañeros que han salido. Claro que mis clientes o mi foco, mi nicho es, son clientes privados, ¿no? Ujú. Usuarios finales, Familias, sí, familias. usuarios finales, Exacto. familias, eventualmente me hablan y, por la industria, alguna pequeña remodelación, Correcto. o presupuestos, básicamente. Perfecto. Pues bienvenido, Juan. Bienvenido, buenas Gracias. tardes.
Alberto, por ahí nos lo brincamos, pero por favor, adelante. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alberto Alvarado. Yo me dedico a la dirección de proyectos. Tengo una pequeña empresa de mantenimiento y construcción. Estamos dedicados a la industria y a la construcción hospitalaria. ¿Hospitalaria? Sí, Ah, perfecto, qué interesante. ¿Dónde estás, Alberto? ¿En qué parte de la República? casi estoy al lado de tu casa. Estamos Ah, aquí. sí, ¿en dónde? Sí, ¿En dónde estás? aquí pegado a Bosques del Lago. Ah, ¿en qué parte? Zapata, Nicolás, ¿dónde? Hola, Romero. Ah, me imaginé ya para que veas. No, pues Sí. ya, con razón. Perfecto. No, pues bienvenido, Alberto. Pues aquí somos vecinos. Entonces, hasta ahorita creo que es el que está más cerca de donde estoy yo. Sí. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Ya cuánto tiempo tienes tú dedicándote y qué tipo, aparte, al servicio hospitalario y a Pues, la parte del... en hospitales llevo ya 9 años. Ajá. Haz de cuenta que yo originalmente empecé remodelando salas de quirófano y ahorita estamos trabajando con una empresa que le hace los trabajos de salas de tomografía al gobierno federal, pero a través de Philips. Ok. Y pues en la industria ahorita estamos trabajando con un cliente una empresa de aquí de Cuautí que tú conoces muy bien, con Koblenz. Ajá, sí, correcto. Entonces ahí andamos chambeando. Perfecto. ¿Y manejas acero inoxidable, acero y cobre y todo esto que necesitan para los quirófanos? De todo. Desde Mm, llave en mano. no, perfecto. Es bastante interesante. Sí. Ok. Y empezamos con algo sencillo y luego ya se nos fue abriendo la oportunidad y pues hay que aprovechar. Así es, correcto. No, pues me parece buenísimo, Alberto. Pues bienvenido, muchas gracias por compartir. Si les parece, entonces ya con los que estamos conectados, vamos a arrancar el tema del día de hoy. ¿Correcto? Hoy, martes 19 de mayo, pues vamos a dar la inaugurada la sesión o el taller del día de hoy. ¿Sale? Ok. ¿Por qué el cliente frena proyectos? A ver, aquí también me gustaría escuchar un poco acerca de sus experiencias, ¿no? ¿Qué sucede cuando el problema no es el trabajo, no es la calidad, sino muchas veces nos enfrentamos con ciertos retos cuando presentamos un proyecto a los clientes, ¿no? Y vamos a pensar más allá de la competencia y de presentar una licitación o participar en un concurso donde hay varios proveedores, ¿no? Como en el caso seguramente de los hospitales, de la construcción, de la industria, que presentan diferentes propuestas. ¿Qué sucede cuando esos proyectos que son grandes de repente bajan su carga y nos enfrentamos a tener que presentar proyectos a familias, al usuario final, donde muchas veces el presentar el propio proyecto se vuelve, desde mi experiencia, hasta más complicado que hacer o participar en un concurso, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué les ha pasado por ahí? ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia? ¿Arturo, por ahí? ¿Levantó la mano? Fue el primero que vi y luego Alberto. Sí, lo que a veces nos llega a suceder es que a la hora que reciben cotizaciones, reciben lo mismo de una empresa que está constituida como de un maestro. Y entonces, obviamente, siempre en la comparación el maestro es más barato y pues, descartan a uno porque no le den mucho beneficio que lo haga una constructora, que lo haga un maestro. Aunque al final, ya, los resultados son diferentes, ¿no? ¿En qué sentido, Arturo? Con base en tu experiencia, y ahorita me dices rapidísimo a qué parte del proceso te dedicas tú, pero ¿en dónde ves esta diferencia? Al final No, son en cosas diferentes. una cosa tan sencilla como la partida de pintura, ¿no? Si yo contrato a unos pintores, pues yo les tengo que dar seguro social, tengo que pagar esa carga impositiva, y el maestro normalmente no lo hace. Entonces, bueno, ahí Correcto. tenemos una desventaja de entrada, ¿no? Mm. Y si a él no le piden factura y a mí sí me piden factura, bueno, pues ahí empezamos con diferencias económicas. En cuanto al presupuesto, ¿no? Y a los costos de brindar el servicio. ¿A qué te dedicas tú, Arturo, exactamente? Te dije que hacemos Ajá, recuérdame. obra civil, edificación Civil. y urbanización.
Perfecto. Ok, muchísimas gracias. De nada. Creo que este ejemplo es buenísimo. Déjame por ahí alguien más, me parece Alberto había levantado la mano, no sé si quiera comentar algo más y regreso con este punto precisamente para aterrizarlo en esto. No, se me pasó desactivarla en la anterior. No te preocupes, entonces seguíamos emocionados con la mano arriba, está bien, no pasa nada. Ok, qué buenos ejemplos y esto creo que es muy interesante. Bueno, desde el punto de vista de que todos tenemos o debiéramos tener las mismas oportunidades, obviamente el trayecto, la experiencia, el trabajar primero como maestro o ir evolucionando hasta tener una empresa, pues es un proceso natural de crecimiento que algunas empresas logran más rápido que otras, ¿no? Y esperemos que todos lleguemos a ese punto. Sin embargo, tiene un principio que es la profesionalización. Y aquí hay dos puntos, ¿no? Primero, desde el punto de vista del independiente, el contratista, el maestro, que de alguna manera tiene hoy en día, derivado de la alta competencia, reflejar una imagen más profesional, más proactiva, utilizando las herramientas que se puedan tener. Así como en algún momento aprendimos a utilizar herramientas para un oficio, como es el de la construcción, la carpintería, los acabados, la estructura, la soldadura, pues así en el ámbito de negocio, aunque nuestra empresa seamos nosotros solamente, pues tenemos que ir evolucionando y aprendiendo a utilizar nuevas herramientas. Entonces, la manera en la que nosotros presentamos, proponemos, hacemos el levantamiento, damos la cara al cliente, habla mucho de la calidad del trabajo. Y si bien existen algunos aspectos que pueden de alguna manera generar algunos costos adicionales, podemos buscar la manera de que esos costos se diluyan. Y creo que eso nos da pie a otro tema que puede ser muy interesante, ¿no? El tema hoy en día de la productividad, las empresas, el número de proyectos, pues digamos la carga social, el seguro social, el tener que pagarle a alguien para que haga una parte del proyecto o una especialización en el proyecto, pues cuando nosotros tenemos pocos proyectos, algunos de los costos se vuelven más altos, ¿no? No es lo mismo para una empresa que tiene N número de proyectos y donde la gente se encuentra trabajando al 100%, dividir un costo social en función de la mano de obra, en función de una hora de trabajo, ¿no? Contra una empresa que a lo mejor tiene proyectos y de repente tiene ciertos tiempos muertos, que esto también tiene que ver con la parte de mercado, con los competidores y obviamente con la estrategia que cada uno de nosotros tenga para poder comercializar. Pero independientemente de eso, yo creo que no solamente nos basamos en el seguro social o en cargas impositivas o si la persona requiere o no factura y tengo que cobrar un IVA. Aquí cuando nosotros, y este es un primer tip que tiene que ver con el anticipo, con de repente presentar una propuesta con un precio total y de repente con ver o en ocasiones con darnos cuenta que la utilidad o digamos, el beneficio de un proyecto resulta menor al que habíamos calculado cuando hicimos la cotización. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en este ejemplo, que no menosprecio ni para nada, podemos decir, imagínense una empresa que a lo mejor requiere financiamiento para poder operar. O imagínense una empresa que tiene que comprar de contado los insumos contra una empresa que le dan crédito. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de personas o hablamos de grupos de personas, ¿no? Una empresa puede estar conformada por uno o varios socios y un grupo de colaboradores, pero muchas veces también están los contratistas que tienen un grupo de colaboradores, ¿no? Aunque no sea una empresa tan grande. Y en otras ocasiones hablamos de trabajo colaborativo, donde estoy yo como maestro, como contratista y tengo un grupo de amigos, familiares y colaboradores que conforman mi proyecto, mi empresa. Entonces, al final, eso que mencionamos es un tema de costos. Incluso cuando, rápido, un tip, si nosotros vamos a comprar algo al supermercado, vamos a la farmacia, nosotros no nos libramos de los impuestos. El precio que aparece ahí, queramos o si requerimos o no requerimos factura, es el que tenemos que pagar. Pero muchas veces nosotros en el afán también de ser más competitivos, desglosamos los impuestos y dentro de una propuesta a veces pudiera parecer que nosotros mismos nos generamos pasos adicionales y posiblemente nosotros desde el momento que digamos, híjole, le tengo que decir con IVA o sin IVA, ya estamos generando nuestras propias barreras.
Entonces, ¿qué sucede? El problema no es el trabajo, ¿no? El problema es cómo presentamos el proyecto a esos clientes, sobre todo en el ejemplo específico de clientes o usuarios finales, esas familias, ese padre de familia, esa cabeza de familia, esa mujer que está ahí, que conforman el núcleo familiar y que normalmente entre ambos toman la decisión, ¿no? En ese sentido, pues no sé a quién le ha pasado. De repente pues, mostramos el presupuesto, hablamos de un anticipo que nos permita cubrir por lo menos el costo de los materiales o parte del costo de los materiales y parte del costo de la mano de obra del equipo, ¿no? Y cuando hablamos en el caso de la carpintería entre un 50, un 60%, en el caso de los acabados un 50, 60%, 70%, en el caso de la obra negra, ¿no? De la edificación un 50, un 60%, lo primero que escuchamos por parte de los clientes es lo voy a pensar, lo voy a comparar, ¿no? Sin embargo, el susto por el precio total, ¿no? No solamente por el anticipo, ¿no? Sino cuando vemos el tamaño del presupuesto como usuarios, normalmente por cultura buscamos siempre una rebaja, ¿no? El famoso descuento, ¿no? Ver la lista completa de materiales, muchas veces espanta al cliente y el cliente lo único que hace es empezar a ver qué es lo que puede reducir de esa lista, ¿no? Y muchas veces el efecto o lo que buscamos es contrario a lo que realmente se da en ese tipo de situaciones. Muchas veces a lo que lleva este desglose a veces tan detallado cuando no es una propuesta formal para una industria, lleva a fraccionar la obra, a decir, oye, y podemos empezar por una habitación y podemos empezar por el baño solamente, podemos dividir, podemos hacerlo en varias partes. Creo que todos hemos escuchado ese tipo de respuestas, ¿no? Y muchas veces en el caso de los acabados, bueno, pues tenemos el riesgo de que se termine la tela para las persianas, corremos el riesgo de que no tengamos el mismo lote de piso y entonces el tono no va a ser el mismo y empezamos nosotros a querer justificar, ¿no? ¿Y qué sucede cuando llevamos esa negociación a un punto de cierre, arrancamos, compramos el material a cuentagotas y de repente vemos ahí problemas con el flujo de efectivo? Empezamos a enfrentar tiempos muertos, tenemos gente, parte del equipo parado, esperando cemento, esperando material y la obra no fluye como habíamos pensado. Y en el mismo caso de lo que platicábamos con las empresas que ya están estructuradas y que tienen un cierto número de trabajadores y no los tienen a full, empezamos con los equipos dentro de un proyecto que tal vez es corto a tener esos tiempos muertos que sí o sí nos llevan a gastos y costos adicionales. ¿Cierto o no? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Recuerden las manitas, más o menos. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, vamos bien. Si alguien quiere compartir, Arturo, ibas a decir algo. Sí, Arturo, pero tienes el micrófono silenciado. Sí, perdón. Adelante. No, iba a decir No. que estaba de acuerdo en lo que habías expresado, que no había comentarios adicionales. Muchísimas gracias, Arturo. Digo, a veces pensamos que son problemas específicos o de un sector o de una industria o de nuestra propia empresa o nuestra experiencia. Y en realidad esto le pasa a todas las organizaciones, no importa si son pequeñas, medianas o grandes. Todos enfrentan los retos de los costos, todos enfrentan los retos de los impuestos. Y muchas veces, por el contrario, nosotros ya estamos incurriendo en gastos y estamos pagando impuestos cuando compramos los materiales, cuando compramos la materia prima, cuando compramos las herramientas y hasta cuando pagamos ciertos gastos como la luz, como la gasolina, el combustible, para poder hacer frente y llevar a cabo los proyectos que estamos ofreciendo. Entonces, ¿qué sucede? O el cambio del discurso para el cierre de la venta puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Y aquí no podemos hablar solamente de negro y blanco, vamos a hablar también de matices, un gris por ahí, donde obtenemos el proyecto, pero no necesariamente al cierre del proyecto estamos obteniendo el beneficio que habíamos buscado. Entonces, anteriormente
si no le das crédito a tu cliente, si de alguna manera no flexibilizas, si no hay un descuento, ¿no? En ese momento, y cuando hablamos de un 60%, 50% de anticipo para la compra de material, pues el cliente se va. Se va porque muchas veces, por no ser una empresa grande, y aquí hay dos puntos, por no ser una empresa grande no le estamos dando esa seguridad al cliente. Y por el otro lado, cuando somos una empresa grande y presentamos un contrato, a veces también el cliente se asusta porque él es el que siente que se va a ver obligado. ¿Y qué pasa si algo no sale como él está pensando o como él quisiera que saliera? Porque muchas veces vemos los proyectos, vemos las fotografías, vemos la propuesta y puede ser muy atractiva y tal vez tengamos una manera de trabajar que sea muy buena. Sin embargo, el desembolsar siempre una gran cantidad al inicio pone a la gente a pensar en todos los riesgos. ¿Y si no cumple? ¿Y si busco a alguien más barato porque esta es una empresa, entonces me ahorro yo eso? ¿No? Porque tal vez estoy viendo algunos riesgos adicionales, o por el contrario, tengo un vecino que lo puede hacer más barato, un conocido, un amigo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el ejemplo de la pintura aplica bastante bien. Y cuando vemos y llegamos a la experiencia de alguien que no tiene esos años, o que no presentó, o que no trabaja de la misma manera que ustedes, ¿qué sucede? O se desperdicia material, o hace falta material, o la calidad en unos meses después de la aplicación vemos que no fue la que debería, o llegan estas épocas, ¿no?, de lluvia. Ahorita ya está a punto de llover por esta parte del país, entonces no prevemos los horarios de trabajo, se alargan y de repente estamos llevando a cabo el proyecto cuando empieza a caer la lluvia, y entonces hay reprocesos, hay mermas, hay pérdidas para ambas partes. Sin embargo, hoy en día las empresas utilizan, y todas las personas que de alguna manera buscan hacer crecer un negocio, buscan sentirse respaldadas, y es lo mismo que el cliente. ¿Qué sucede si al cliente yo le ofrezco la posibilidad de ir cubriendo en diferentes cuotas, como lo hace la empresa grande, ¿no?, la industria, el avance? Es decir, pues viendo cómo va avanzando el proyecto, cómo va generándose la calidad y cómo se va entregando los diferentes detalles a los cuales nos comprometimos, muchas veces es más fácil, inclusive por tema de flujo, por tema de ingreso para el cliente final, poder ir desembolsando ese avance. Pero eso también implica retos para los contratistas y para las empresas, ¿no? Aquí hablamos de no cambiar el trabajo, sino cambias cómo presentas la propuesta para que una herramienta financiera te pueda ayudar, como lo hacen las grandes empresas, para poder hacer frente a un proyecto y que de todas maneras el cliente pueda contar con un plan de pagos o con una serie de cuotas que tengan que ver con el avance. Conforme vas viendo que avanza, vas pagando y vas dando esa contribución a quien te está llevando a cabo el servicio. Eso creo que puede ser una excelente estrategia para poder cerrar. ¿Vale? Pero ¿qué sucede? Muchas veces el cliente es muy suspicaz, ¿no? E independientemente de todo empieza a preguntar, bueno, a ver, pero ¿para qué necesitas tú un financiamiento? ¿O por qué tú como contratista? ¿O por qué tu empresa tiene problemas financieros? ¿Por qué necesitas un respaldo? ¿Por qué necesitas un financiamiento? Si tal vez yo te pudiera dar todo el anticipo, bueno, si me puedes dar todo el anticipo y estamos hablando de este proyecto y te lo estoy planteando y me estoy comprometiendo, adelante, dalo. Sin embargo, muchas veces obtenemos otros beneficios para no estar comprando ese material, como habíamos platicado, de manera pausada, a cuentagotas, con los riesgos de que cambie, de que varíe y independientemente de las mermas, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitas una figura si yo te puedo dar? A ver, perfecto, está bien, lo tomo si me quiere dar el anticipo, pero si por alguna razón le es imposible, tiene ciertas reservas, ¿no? Usted puede pagar conforme avance el programa. Yo tengo que operar sin que la obra pare. Yo me encargo de obtener el material. Una vez que formalicemos el acuerdo, yo me encargo de hacer esto, una vez que usted acepte la propuesta, y entonces empezamos a trabajar. Oye, pero nunca falta la persona, ¿no?, más inteligente, o que piensa que es más inteligente y empieza, ¿y cuánto te cobran de interés? ¿No? Ya sea los de andamio o con qué te vas a financiar, ¿no? Y empiezan a preguntar. Y es muy sencillo, hay cosas que nosotros sí podemos hacer transparentes al cliente. Mira, es bien sencillo, es un porcentaje bajo que me cobra la financiera andamio.
¿no? Pero yo al final, por comprar todo el material y poder ir avanzando y darte la seguridad y que tú cubras esos avances de obra a través de pagos, yo obtengo también beneficios y descuentos. Entonces, en realidad no me representa un costo adicional, no es algo que yo tenga de manera significativa que afrontar o que me genere un problema en lugar de un beneficio. Aquí creo que muchas veces la clave cuando utilizamos una estrategia de este tipo, de decir, oye, mira, como cuando venden un auto, ¿no? O una camioneta, no estar a la defensiva. Oye, pero la camioneta, ¿y cómo la quieres, no? Y todos hemos visto una camioneta y con batea y la queremos doble cabina y no solamente que funcione y que gaste poco combustible, sino que aparte, o sea, híbrida para que gaste lo menos posible o que tenga toda la comunidad para que cuando no estamos trabajando podamos trasladar a la familia y disfrutar también de un buen momento, ¿no? Sin embargo, en el momento de ver los costos, pues al final lo que buscamos los clientes, y ustedes pónganse en ese papel, son opciones. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad suficiente, ojo, no demasiada, suficiente de opciones, podemos cerrar los tratos. Entonces, punto número 1, nunca te pongas a la defensiva. Lo único que le estás diciendo a tu cliente es, en caso de que el anticipo se le haga alto, que el proyecto se le haga costoso, tenemos la posibilidad de usar una herramienta financiera, yo pongo a su disposición, no es darle un crédito a usted, sino simple y sencillamente yo voy a hacer frente a las necesidades de la obra siempre y cuando usted cumpla con los pagos conforme al avance. No le estamos pidiendo un favor al cliente, simplemente le estamos resolviendo o ayudando a resolver una necesidad. Y si a eso le sumamos que podemos presentar las cosas de una manera más profesional, pues de alguna manera podemos generar esa confianza con el cliente, ¿no? Otras de las objeciones, bueno, y si terminamos antes, ¿qué sucede, no? ¿Me das un descuento? ¿Qué pasa? Bueno, por lo regular, cuando hacemos un tipo o una obra de este tipo, nosotros sabemos por experiencia que el usuario final o tiene un compromiso, o tiene un anhelo, o viene un bebé en camino, o la familia creció, o está adecuando un espacio para que las comodidades de la casa se den para esas familias o para esas ocasiones especiales. Entonces, en realidad, o por lo general, tenemos siempre el tiempo en contra, ¿no? Lo que quiere el cliente es que terminemos lo antes posible. Entonces, podemos contestar, ¿no? En realidad, si termino antes, es un beneficio para usted, ya que tiene tiempo suficiente para poder revisar el proyecto, ver los detalles y al final, el terminar antes el proyecto lo beneficia tanto a usted como a usted. Eso es una realidad. Todos ganamos, nadie pierde, ¿no? Oye, ¿y hay algún riesgo? ¿Qué pasa o por qué te vas a financiar? O muchas veces utilizan la palabra, ¿no? ¿Por qué endeudarte? ¿No? La deuda es mala, los intereses son malos. Y no sé si estuvieron en alguno de los temas anteriores, pero las empresas utilizan el crédito cuando hay que crecer. Cuando el número de proyectos es suficiente, cuando queremos tener ese trabajo al 100% y a los colaboradores ocupados el 100% del tiempo, a toda la plantilla, sea yo como maestro con unos ayudantes, o sea, yo como contratista con mi equipo de trabajo, o sea, una empresa formal, yo lo que estoy buscando es tener trabajo todo el tiempo. Y el crédito muchas veces, como herramienta financiera, es prácticamente indispensable para todas las industrias, para todos los giros. A mí me ha tocado analizar un montón de empresas y dar cursos a empresas de cómo utilizar el crédito y cómo reflejar ese crédito de manera responsable utilizándolo para poder crecer. Entonces, puedes estar tranquilo sabiendo que tengo un respaldo y que tu obra no va a parar. Tu proyecto se va a entregar a tiempo, no hay retrasos por falta de material, por falta de recursos para poder pagar la raya, para poder pagar a la gente. Usted puede hacer sus pagos programados conforme lo pactemos, conforme vea el avance, ¿no? Y para que usted tenga la confianza de que el proyecto se va a entregar a tiempo, y no solo a tiempo, sino en tiempo y forma, es decir, como lo acordemos y en el tiempo establecido, ¿no? Simplemente porque yo tengo un respaldo financiero. Hasta ahí. Eso es lo único que tendría que saber el cliente cuando nosotros utilizamos un financiamiento o cuando nosotros le ofrecemos una opción para que el pago del anticipo no sea tan elevado. ¿Hasta aquí comentarios? ¿Alguien por ahí? ¿Todo bien?
claro como el lago de Chapultepec, Carlos. Alberto, perfecto. ¿No? Está transparente aquí el lago de Guadalupe, es igual. ¿Sale? Zumpango también tiene por ahí su laguna. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo por dentro? Yo les dije que es una herramienta, ¿están de acuerdo? Y como cualquier tipo de herramienta, hay que aprender a utilizarla. Entonces, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver el secreto para el contratista o para el profesional, el maestro, que no necesariamente, y recalco, no necesariamente tiene que saber el cliente. A ver, estas son estrategias. ¿Ustedes por qué creen que hacen descuentos en las tiendas comerciales, llevan ofertas, ponen un precio de contado y luego otro precio a pagos? Porque ellos saben utilizar de manera financiera el financiamiento, valga la redundancia, a su favor. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tenemos un financiamiento detrás, como es con la línea andamio? Nosotros podemos pedir al cliente o solicitar al cliente un anticipo menor. Tal vez un 30, un 40% en lugar de un 60, un 70%. Vamos a pensarlo así, ¿no? ¿Qué sucede? El cliente de entrada siente menos riesgo porque tiene que desembolsar una cantidad menor, ¿sale? Vamos a hablar un 30%, ¿sale? Si tú sumas ese 30% que te da el empresario y tú tienes una línea de crédito, por ejemplo, una línea de crédito andamio, ese anticipo se suma con tu capacidad de invertir, con tu capacidad de gasto, por decirlo así, se suma con tu línea de crédito. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí el 30% del anticipo, pues el 70% restante lo puedes financiar a través de tu línea de crédito andamio. Es decir, ese 70% te permite cubrir lo que falta. No, sí tiene un costo, pero te permite cubrir lo que falta. Y vamos a llegar ahí. ¿Cuál es el resultado? Podemos adquirir el 100% del material desde el primer día. Puedes trabajar de manera más rápida. Puedes utilizar parte del anticipo a cubrir la mano de obra sin tener retrasos en pagarle puntualmente a tu equipo de colaboradores y al mismo tiempo vas a seguir contando con el material para poder llevar a término la obra, sin excusas y sin paros. Tú pagas andamio con las estimaciones de avance que te va pagando el cliente. Y por lo regular, posiblemente el cliente termine de pagarte antes de que tú termines con tu tema andamio. Ahorita vamos a ver esos puntos. Simplemente tienes que programar tus hitos de cobro, buscar y vas liquidando conforme el cliente va dándote esos avances de obra. El cliente te puede pagar semanal, te puede pagar quincenal, te puede dar, dependiendo también el tiempo que te vaya a llevar a la obra y conforme tú avances, pero sin necesidad de que tú detengas y comprando todo el material desde el inicio. ¿Vale? Aquí hay 3 tácticas para cerrar la venta. El tener el respaldo financiero, a pesar de que el cliente solamente te dé un anticipo menor, te permite congelar el precio. Entonces ya tienes una herramienta que, si bien puede ser un argumento para convencer al cliente, no necesariamente es un argumento de presión. Bueno, este es el presupuesto, ese sería el 60%, pero si usted está de acuerdo con esto, el 30% es suficiente para que yo le congele la cotización. En ese momento yo bloqueo el costo también de los materiales, sabiendo que el cliente me va a dar el 30%, independientemente que pase el día de mañana con la varilla para los que se hacen obra negra, ¿no? O se hacen estructura, que pase el día de mañana con los coples, con los perfiles, con el material para poder hacer la herrería, las láminas, etcétera, ¿no? Yo puedo empezar a negociar con mis proveedores para poder bloquear el costo desde hoy, ¿no? Entonces vamos a la frase bonita. Si cerramos con este anticipo hoy, compro todo el material de una vez. Nos protegemos de las subidas de precio con los proveedores. Todos hemos escuchado eso y todos hemos aplicado alguna vez esta estrategia, ¿no? Ahorita, hace poco que cambiaron unas persianas, ¿no? Ahorita es momento de comprar porque como es cambio de año, viene el cambio de precios. Entonces es mejor que de una vez soltemos el anticipo para poder congelar el precio, aunque nos entreguen en enero. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, aquí estamos utilizando diferentes argumentaciones para poder hacer el convencimiento al cliente y lograr el cierre. Pero que de alguna manera nosotros sí logremos beneficios por 2 lados. Uno, la tranquilidad y saber que podemos operar a toda velocidad sin hacer paros por falta de capital. Y por el otro lado, que vamos a obtener beneficios al congelar los materiales o el precio de los materiales. Luego, hemos presentado en otros temas las 3 opciones de precio. La básica, la estándar y la premium. Si el cliente tiene un presupuesto ajustado, va a elegir la básica.
en lugar de rechazar todo el proyecto. Pero si el cliente de alguna manera está motivado y al presentar, mira, esta tiene estos acabados de lujo, tenemos la básica que cumple con la funcionalidad, pero también tenemos la opción intermedia, ¿no? Tenemos una opción estándar, donde si bien no es básico, ya tiene ciertos acabados, ciertos extras, te permite ahorrar un poco con base en la premium. Este mecanismo, para que todos lo entendamos, yo creo que por ahí todos por necesidad o por gusto hemos pasado o terminado en un McDonald's o en una cafetería. Y por lo regular hay 3 tamaños de diferentes bebidas o paquetes o papas o postres o cafés. El tamaño grande está para algunos que quieren gastar y el tamaño pequeño siempre tiene una diferencia relativamente menor con el intermedio. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando en esa estrategia es que la mayoría de la gente busque el de medio y eso incrementa las utilidades de los negocios. Entonces, cuando nosotros presentamos una propuesta, siempre pensemos en presentar 3, la básica, la estándar y la premium. Les apuesto que la mayoría de la gente se va a ir por la estándar. Solamente el que no tenga un presupuesto suficiente se va a ir por la básica y entonces ya sabemos que tampoco perdimos una venta. Y de vez en cuando colocaremos una premium. Eso nos va a generar mayor utilidad. Para este tipo de estrategias, pongo a su disposición y vamos a ver al final un par de ejemplos, lo que viene siendo la herramienta de cotizador Andamio, que no tiene costo y que ustedes pueden encontrar en la página de Andamio. Para eso les voy a poner unos códigos QR y yo en unos momentos más les voy a presentar cómo funciona la herramienta. La opción número 3 o la tercera táctica. Incluir el costo del crédito, usar la calculadora que también tenemos dentro de lo que viene siendo la herramienta de Andamio y saber exactamente cuánto cuesta o cuánto te va a costar obtener un financiamiento, independientemente de la línea de crédito o del cupo para ese proyecto. Y ese costo se lo puedes incluir dentro de los gastos indirectos a tu cotización o al cliente, sin fallar. Eso es cuando nosotros vamos a un lugar y lo hemos visto así, ¿no? Y hacemos un pago de contado contra un pago en 2 o 3 partes, ¿no? El famoso meses sin intereses, que lo único que tiene es un costo de los intereses ocultos, el que vende el producto y sube un poco el precio. Y aún así, para nosotros representa una oportunidad de hacernos de algo cuando no tenemos el capital. Entonces, lo único que estamos aprovechando son estas mismas estrategias, pero aplicadas al sector, es decir, aplicadas a ustedes, a su negocio, para lograr cerrar un mayor número de ventas. Ahora, a eso tenemos por acá el negocio de comprar por volumen. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos con la ferretería de confianza, con la tienda de materiales de confianza y de repente tenemos un periodo, más allá del calendario que nos regalan y de algunas otras cosas promocionales que nos dan cada año, nosotros podemos empezar a negociar mejores condiciones? Y si bien algunos dan y algunos otros no dan crédito, pues no es lo mismo ir comprando al menudeo, precio de lista, por medios bultos, por costales, ¿no? Tenemos que hacer compras diarias, no obtenemos ningún beneficio, ningún descuento más allá de los planes de lealtad, que son esos famosos puntos. De repente tenemos que incurrir en gastos adicionales que no teníamos considerados, como más vueltas, transporte, fletes, para poder ir a conseguir lo que nos hace falta. Incluso a mí me ha tocado ver, platicando con dueños de tiendas de materiales y ferreterías, que muchas veces ni siquiera va el contratista. Entonces, a veces hay beneficios que el dueño de la casa de materiales o que el dueño de la ferretería o de la tlapalería le puede ofrecer al contratista o al maestro de obra, pero que muchas veces no se da la oportunidad porque ni siquiera va el maestro o ni siquiera va el contratista. Manda al chalán. Y el chalán va específicamente por lo que uno le encarga. Ahí corremos ciertos riesgos, ¿no? Desabasto, tiempos muertos, el chalán ya pasó a la taquería, ya regresó, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cada hora que nuestro equipo pasa parado sin avanzar, es dinero que estamos literalmente dejando escapar, que se va a ir restando, aunque no lo veamos hasta el final, de lo que pensábamos que íbamos a obtener de cada proyecto. En cambio, si tienes un respaldo financiero, a pesar de que tiene un costo, y ahorita lo vamos a ver, que es la parte más interesante, puedes comprar todo de una vez.
puedes conseguir un mejor precio, puedes aprovechar una oportunidad, ¿no? Yo he escuchado varios compañeros que de repente dicen, es que agarré un lote de un saldo, o sea, comprando todo, pudo obtener un descuento porque era suficiente ese saldo de piso, ese saldo de acabado, para poder llevar a cabo el proyecto con una holgura, pero en lugar de comprar producto de línea. ¿Por qué? Porque le dijeron, ese saldo es el único lote que nos quedan. Son 3, 4 tarimas de material, son tantos metros cuadrados. Si se lo lleva hoy, pues le sale en este precio. Y a veces no estamos en las posibilidades de hacerlo y dejamos ir una oportunidad y le echamos la culpa a la mala suerte. Al comprar de contado también son compras constantes, compras fuertes, la ferretera nos percibe como un cliente importante, ¿no? Nos generamos algunos ahorros en el flete, en el tiempo muerto, en las vueltas, en ir a verificar el material y desaparecemos el riesgo de desabasto, ¿no? Lo que genera máxima productividad. ¿Hasta aquí dudas? ¿Alguien le ha pasado algo así? ¿O ha podido aprovechar una oportunidad de este tipo con los saldos? Sí, por ahí, Arturo. Sí, alguna vez hemos tenido la suerte de aprovechar algún lote que estuvo de acuerdo el cliente en el color, en el material. Bueno, fue un descuento ahí que obtuvimos, pero ahora sí que no se da siempre. Muy de vez en cuando. Exactamente. Exacto, pero fíjate, siempre lo hacemos o lo vemos desde el punto de vista de la oportunidad o de la suerte. Eh, pero en ocasiones, y yo conozco gente que se dedica a buscar precisamente esos materiales y entonces ya los integran dentro del catálogo. Entonces, bueno, pero para eso se necesita mucho capital, pues precisamente para eso tenemos opciones o herramientas financieras que nos permiten aprovechar esas oportunidades, ¿no? Ok. ¿Qué opinas? Interesante. Está Sí, interesante claro. la propuesta, sí. Claro, porque yo te lo puedo decir personalmente, yo la primer casa que tuve, cuando me la entregaron sin piso y sin nada, lo que hice fue ir a una casa de materiales muy famosa, esas de cadena, de pisos, que tenía su bodega en Vallejo, en Ciudad de México, muy cerca de Azcapotzalco y Gustavo Madero prácticamente. Y tuve la oportunidad, ¿no? De poder aprovechar, ver los lotes de saldos que había y hacer una compra consolidada y de esa manera obtuve más de un 35% de ahorro solamente en el material. Entonces, sí existen esas oportunidades, solamente que a veces hay que darse el tiempo y tener la posibilidad de aprovecharlas, pero qué bueno que en tu caso haya sido posible, Sí, gracias. ¿no? No, al contrario, gracias a ti. Entonces, muchas veces la parte de improvisar la venta, comprar al menudeo, cotizar de palabra, cosa que tampoco es recomendable, por lo mismo que habíamos platicado de la profesionalización bajo un proceso de venta, ¿no? Pues lo que sucede es que se alarga por falta de material, tenemos ayudantes parados, fletes repetidos, desabasto frecuente, y perdonen que sea yo como muy repetitivo en estas cosas. Y el proyecto de 150,000 pesos de 6 semanas que esperaba yo me generara X cantidad de utilidad, resulta que disminuyó en 4,000 pesos esa ganancia o ese resultado. Y muchas veces se come el 100% de la utilidad por una serie de contratiempos y de imprevistos y de costos ocultos o indirectos que no consideramos desde el levantamiento, desde la propuesta o la cotización, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, mismo proyecto, diferentes estrategias, ¿no? En cambio, cotiza las herramientas, compras volumen, utilizas una herramienta como el cotizador andamio, bajas el anticipo, garantizas el flujo de dinero a través de una línea de crédito, compras todo el primer día, obtienes un descuento, reduces los fletes y al final puedes pagar a la cuadrilla, puedes pagar al equipo sin parar, obteniendo a la larga por un mismo proyecto en la mitad de tiempo, ¿no? En el mejor de los casos, un ahorro o una ganancia adicional de 16,000 pesos, como es en este ejemplo, ¿no? Ahí estás protegiendo tu margen, ahorras en volumen y tienes varios beneficios. Todos pensamos que vender más es ganar más. Y si lo ponemos desde este punto de vista, si nosotros vendemos más, compramos más material, la herramienta se desgasta más. Entonces hay ciertas cosas que van a ser proporcionales, que también van a subir conforme nuestros ingresos aumentan, ¿no? Entonces la única manera o la única estrategia que va en diferentes frentes que nos permite generar mayor rentabilidad es vender más con buenos márgenes, reducir nuestros costos. ¿Es posible, Mario? ¿Cómo me va a costar menos si estoy produciendo, si tengo proyectos? Se puede hacer,
¿no? Utilizando herramientas y haciendo buenos análisis. Y luego aprovechando las oportunidades. ¿Qué quiere decir? Fíjense, combina dos estrategias. Aquí nada más hablamos de dos, ¿no? Hablamos de mejorar el ingreso y de reducir el costo aprovechando oportunidades. Estrategia número uno. ¿Qué pasa si nosotros le cobramos al cliente el diferimiento? Es decir, el que nosotros podamos financiar lo que viene siendo el proyecto, si nosotros podemos financiarnos, podemos nosotros decirle al cliente, ¿sabes qué? La obra de 100,000. Nosotros, sin comentarle al cliente que le vamos a cobrar un adicional por el financiamiento, ¿eh? Nosotros estamos pensando de una obra de 100,000 y le podemos decir al cliente, ¿sabes qué? Esta obra tiene un costo de 105,000. Es decir, ya incluimos dentro de la cotización, dentro del precio, 5% adicional. Nada más 5%. ¿No? Pensando en que tal vez el crédito nos pueda costar máximo 3%. Entonces, de entrada ahí, nosotros ya le estamos ofreciendo el financiamiento y esto lo hacen las tiendas departamentales, lo hacen las empresas, etcétera, ¿no? 105,000 pesos, a mí me va a costar el financiamiento 3,000, de esos 5,000, yo ya estoy pagando los 3,000 pesos y aún así me queda una diferencia a favor de 2,000 pesos adicionales. Ahora, estrategia número 2. Yo llego buscando un descuento de contado. Solicito mi cotización, voy con un aliado andamio, con mi línea de crédito, como pudiera ser Moblox, que tal vez me ofrece por pago de contado un 5% de descuento. Y en ese momento, yo ya obtengo un 5% de descuento sobre los materiales. Vamos a tomar el mismo ejemplo de 100,000. Son 5,000 pesos. ¿Qué sucede? Prácticamente tu línea no te cuesta con un resultado combinado, ¿no? Porque se paga. Las dos estrategias juntas generan un margen adicional sobre la obra. Oye, 5,000 pesos que le estoy cobrando al cliente dentro del presupuesto, sin desglosarlo, por darle la oportunidad de que el pago del anticipo sea menor. Fíjense, ¿eh? Ok, lo puede hacer así, 105,000, o con un pago del 70% y le cuesta 100,000. Yo creo que la mayoría de la gente para un proyecto de 3 a 4 o 5 meses va a decirte, oye, no te preocupes, está bien 105,000 y te doy un 30% de anticipo para que puedas funcionar. Pero nosotros garantizando que la obra no pare. Consiguiendo ese 5% de descuento en materiales, pues ya tenemos por ahí 10,000 pesos. De esos 10,000 pesos, yo perfectamente puedo cubrir 3,000 pesos del costo del crédito, ¿no? Lo que todavía genera 7,000 pesos adicionales, un 7% extra de margen. Que por cualquier retraso, por cualquier contingencia, por cualquier problema que yo no haya previsto, automáticamente lo puedo llevar o lo puedo utilizar sin necesidad de sacrificar mi margen. ¿Qué les parece esta alternativa? Están muy serios, ¿eh? Está interesante, Mario. Tanto la estrategia 1, que es el financiamiento, más la estrategia 2, que es el descuento por volumen. Exactamente. Y ahora sí, aparte le sumamos esa búsqueda de materiales, que es parte de lo que en teoría tendríamos que hacer si queremos que nuestro negocio crezca, ¿no? Buscar la manera de tener los accesorios, ¿no? Con un descuento, etcétera. Hoy en día la tecnología se presta para que yo pueda buscar con los diferentes aliados de andamio los materiales, los acabados, herramientas que son necesarias para que nosotros podamos formar un catálogo y de alguna manera podamos ofrecer diferentes opciones al cliente. Y eso sin tener que decirle al cliente que adicionalmente nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Oye, lo vamos llevando de tal manera que, mira, pero este es menos sucio, este es más limpio, este tenemos suficiente material, combina, no le va a quitar iluminación al lugar, etcétera, etcétera, sin necesidad de decirle al cliente, oye, este te lo ofrezco un 5% más barato porque es saldo. Y teniendo el respaldo financiero podemos aprovechar la oportunidad y diciendo al cliente, bueno, si tu presupuesto está limitado, no te preocupes, solo dame el 30% de anticipo. Yo me encargo de que tu obra no pare, siempre y cuando tú me cumplas con los pagos conforme los programemos y tú veas que el proyecto va avanzando, ¿no? Esa puede ser una excelente alternativa. Les voy a presentar algo, denme un minutito en lo que les comparto pantalla. Ok.
Espérenme, no se me desespere. Ok, ahí va. Fíjense, esta es la página, lo que les voy a presentar a continuación es la página de Andamio. En esta página, en la parte de arriba, podemos utilizar, si nos vamos a esta sección, el cotizador. Aquí podemos hacer cotizaciones de nuestros proyectos y mandar la información a nuestros clientes de manera más profesional, como lo haría una empresa grande. Si nosotros entramos por aquí, podemos ver algunos ejemplos de lo que anteriormente yo hice. Pero si los vamos a esta parte y le damos continuar, vamos a poder entrar a diferentes tipos de proyectos, ¿no? Vienen proyectos como una cocina, como un baño, barda, perimetral, piso. Tenemos proyectos por tipo, proyectos libre que nosotros podemos crear o cotizaciones rápidas. Vamos a tomar algo muy sencillo por tema de tiempo. Vamos a una impermeabilización. Yo selecciono impermeabilización, le doy continuar y me va a pedir la superficie. Vamos a suponer 50 metros cuadrados y aquí me va a aparecer qué tipo de cotización quiero. ¿Se acuerdan de las 3 estrategias? Económico, estándar y premium. Aquí yo le puedo decir, genérame las partidas. Y aquí me dice, mira, limpieza de superficie, impermeabilizante acrílico, chaflanes, me va a dar la cantidad en metros y calcula la parte de los chaflanes perimetrales. Aquí yo puedo hacer ajustes a las unidades, a la cantidad, al material y me calcula una mano de obra. Yo también puedo subir aquí la mano de obra, ¿no? Y jugar con estos datos. Puedo agregar partidas, puedo sacar partidas del catálogo donde vienen una selección y si le doy continuar, yo puedo también calcular cierto porcentaje de imprevistos o de costos indirectos, 5%. ¿Ya vieron? Si yo quiero trasladarle a mi cliente el financiamiento, aquí lo único que hago es seleccionar 5%, pongo mi margen de utilidad, vamos a suponer un 50, y automáticamente el cotizador me hace un cálculo. Un cálculo que yo voy a enviar a mi cliente, ¿no? Y yo selecciono la vigencia de esta cotización y después yo puedo ver esa cotización, ¿no? Al momento de yo enviarla al cliente, el cliente no va a ver desglosada la mano de obra, simplemente va a ver actividades o conceptos específicos y tampoco va a haber desglosado que yo le trasladé el 5% para yo poder obtener el financiamiento. De aquí yo lo descargo y lo puedo lo puedo enviar por WhatsApp de manera directa. Pero eso no es todo. Si me voy a la calculadora, yo puedo decir, bueno, ¿y qué necesito para mi proyecto, no? Pues yo para mi proyecto lo que necesito, porque me va a dar un porcentaje, ¿no? Recordemos que me va a dar un porcentaje de anticipo. Yo lo que hago es que digo, bueno, con el porcentaje de anticipo yo necesito una línea de crédito. Vamos a suponer que tengo varios proyectos, selecciono una línea de crédito de 50,000. Después me voy y digo, ¿sabes qué? Yo solamente necesito 10,000 pesos para este proyecto porque aparte voy a tener el anticipo. Y yo lo que quiero en este proyecto, que va a durar un par de meses, tal vez más, yo quiero hacer pagos semanales, quincenales o mensuales. ¿Por qué? Porque yo es lo que pacté con mi cliente. Entonces yo lo puedo ir alineando con esos hitos que yo pacté con mi cliente. Vamos a suponer que mi cliente me paga semanal, yo digo, bueno, me voy a cubrir y en vez de pagar semanal, yo voy a pagar quincenal. Aquí me genera un ejercicio con la tasa máxima del financiamiento andamio y con esa línea de crédito y me da un plazo fijo de 6 meses con pagos quincenales, es decir, 12 pagos quincenales, y aquí me calcula cuál es el total que voy a pagar con todos los intereses. Si yo a mi cliente ya le estoy haciendo una cotización de 35,000 pesos, 40,000 pesos, 50,000 pesos con su 5%, pues yo estoy garantizando que yo voy a recibir 10,000 y estos 2,213 que es de pago de intereses, yo los voy a tener cubiertos con ese 5% que me va a dar mi cliente y aún así voy a tener una utilidad adicional, ¿no? Planteando el esquema. Lo único que sigue, si yo nunca he utilizado una línea de crédito andamio, es que yo por aquí le pique para ver si calificó. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Es una herramienta. O sea, al Es una buena, final
no herramientas. necesariamente yo tengo que pagar. Dime, Juan. Sí, Adelante, adelante. este, que me parece muy y sí se Exactamente. puede, de alguna manera, las tres estrategias que está presentando, ¿no? De presentar el presupuesto al cliente y lo puedo autorizar más rápido. Siento yo. Exactamente, porque normalmente lo que siempre sucede es que el anticipo es como la principal barrera, ¿no? El desembolso inicial y la falta de confianza. Entonces, aquí estamos hablando de varios elementos. Presentar profesionalmente, dar opciones al cliente para que pueda hacer pagos programados, ¿no? Con un anticipo menor y darle esa seguridad y ese profesionalismo al presentar la propuesta. Un consejo es siempre dejar por escrito esa propuesta, establecer los periodos de pago y entonces que ustedes puedan hacer el cálculo y puedan verificar que con lo que le estamos cobrando al cliente, ustedes puedan recuperar ese costo del financiamiento y al mismo tiempo generar una ganancia adicional o una utilidad adicional. Es lo mismo que hacen las tiendas departamentales, es lo mismo que hacen cadenas de autoservicio cuando te ofrecen diferir una compra a pagos. Solamente que el Oye, respaldo es para ustedes. ok. ¿Qué página es para entrar, perdón? No ¿Cómo te lo busco? preocupes, ahorita les voy a presentar la página, la van a mandar ahorita por el grupo y les van a mandar también el código QR para que ustedes puedan acceder a las herramientas. Ok, gracias. No, no se preocupen, estamos pensando en todo para que no tengan que tomar nota absolutamente de todo. Aldo, tenemos todavía unos minutitos, espero que tengan paciencia y para poder terminar, dime, a tus órdenes, levantaste la mano. No te escuchamos, Aldo. Como que se está cortando o estás muy lejos, no sé. A lo que voy entendiendo, o sea que prácticamente tendría mucho menor margen de error y con la herramienta pues tendría una cierta ganancia en utilidad. ¿Estoy bien? Exactamente. Sí, estás bien. Miren, para hacerlo así bien sencillo y regresando al ejemplo de la camioneta, cuando ustedes van a comprar una camioneta y todos hemos soñado con comprar una camioneta nueva o seminueva, normalmente donde vamos a comprarla te ofrecen la opción de contado y te ofrecen la opción de financiamiento. Lo que poco sabemos es que la propia empresa que te vende el vehículo gana una comisión o gana un porcentaje del financiamiento independientemente de la ganancia del vehículo. Entonces, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos trabajando con una herramienta para nosotros no tener prácticamente que desembolsar dinero propio, sino trabajar con el anticipo del cliente que puede ser menor para evitar esas objeciones al momento de cierre y por el otro lado, utilizar una herramienta financiera que prácticamente voy a pagar de dos maneras, cobrándole al cliente ya sea todo o un porcentaje de ese financiamiento o con el descuento por la adquisición de los materiales de contado, lo que tú puedas negociar con tu proveedor o con los aliados andamio donde puedas utilizar. Entonces, ahorita en el chat, si ustedes ven, ya tienen la liga de la herramienta. Y en esa herramienta vamos a encontrar las dos opciones, la del cotizador, ¿no? Y la opción de la calculadora. El cotizador es para que yo pueda presentar una propuesta más formal a mis clientes y la calculadora para que yo pueda calcular un financiamiento, una línea de crédito, acceder a ella y ver cómo quedarían los pagos para que de alguna manera yo pueda hacer frente a esos proyectos sin tener que pedirle a un cliente un desembolso mayor. Y lo mejor aún, una vez que yo tengo mi línea de crédito andamio y la pago puntual, esa línea, conforme voy pagando, se va liberando nuevamente. Desde el pago 1 se va liberando. Entonces, si yo no ocupo toda mi línea, vieron que yo piqué una opción mayor y que solamente ocupé 10,000 pesos de la línea, porque era lo que necesitaba para el proyecto, en ese supuesto, pues automáticamente el resto de la línea, más los pagos que yo vaya haciendo, se van liberando de la línea de crédito. Lo que me permite agarrar más proyectos y crecer. ¿Qué tal?
Entonces, esto no es un préstamo personal, no es una tarjeta de consumo, es una línea de crédito que está diseñada específicamente para financiar materiales de obra y herramientas. Es una línea de crédito para materiales, utilizas la herramienta del cotizador, hay una red de aliados, ferreterías, tiendas de materiales, madera, etcétera, y aparte tenemos un acompañamiento, un soporte humano por parte del equipo andamio. Todo lo hacemos a través de su celular, el WhatsApp, es muy sencillo, un par de fotografías, algunos documentos, y en menos de 24 horas ustedes pueden tener. ¿Cómo funciona esa línea? Son 5 pasos. Aprobamos el cupo según tu perfil, tus proyectos, tus procesos digitales, sin papeles, sin tiempos largos como en el banco o como en otros procesos. Cotizas tu obra, tú vas con tu proveedor, te da la cotización, te pone por escrito los materiales o te da una factura. En ese momento de que tú cotizas la obra y tú cotizas tus materiales, puedes llegar con tu cliente, cerrar la venta, pedirle un anticipo menor porque estás respaldado por tu línea de crédito, el cliente confía en ti, acepta. Compras los materiales, para eso Andamio le paga a tu proveedor directamente los materiales, una vez que tú envías esa cotización o esa factura y que ya tienes tu línea de crédito abierta, y conforme tú vas avanzando en la obra y el cliente te paga, tú vas pagando a Andamio con las estimaciones y digamos que conforme al plan de pago que tú selecciones, semanal, quincenal, mensual o hasta bimestral, dependiendo lo largo o lo extenso o el tamaño del proyecto. Y aparte de que la aprobación es digital, es rápida, la tasa mínima es desde el 2%. El ejemplo que yo hice fue con la tasa más alta que podría llegar a generar el sistema andamio dependiendo de tu perfil. Pero en el mejor de los casos puedes obtener una tasa desde el 2% mensual. Con esto tú controlas cuándo arranca la obra, tú compras en volumen, obtienes mejores precios, puedes tener varias obras simultáneas, terminas más rápido, cobras más rápido, ¿no? Y las propuestas que tú hagas a tus clientes con tranquilidad las puedes volver más competitivas, ¿no? Que otros. Eso exactamente es lo que tratamos de promover a través de la comunidad Andamio. ¿Qué opinan todos? Muy bien, muy bien. Muy Está interesante, excelente. Mario. Ahora, esto surge y es importante que todos lo sepan, porque es una iniciativa no solamente que sí, tiene que ser negocio, se tiene que mantener, tiene que ser sostenible, pero la iniciativa Andamio surge también con un impacto social. La intención es promover la construcción, apoyar a la industria de la construcción desde la base, desde los maestros, desde los contratistas hasta las pequeñas empresas, ¿no? O sea, es de alguna manera una herramienta, como se los presenté, y una iniciativa que permite apoyar el desarrollo de la construcción en México. Entonces, de verdad les agradecemos mucho su tiempo. No sé si tengan dudas, comentarios, ya para poderlos dejar ir, porque ya nos retrasamos 7 minutos. ¿Todo bien? Perfecto. Gracias, Raúl. Pues entonces, no queda más que agradecer a todos por su atención, por su participación. Ayúdenos a promover, estén al pendiente de los próximos cursos, de los próximos talleres y por favor, entren a través de la liga a ver la herramienta, practiquen con el simulador, con lo que viene siendo la calculadora o el cotizador, ajusten los precios, son precios de referencia, así como las grandes constructoras tienen una base de datos y obtienen precios de referencia, que ustedes ya tienen una base, pueden cambiar algunos precios, modificar algunos datos para que sea exactamente la cotización con base en su experiencia personalizada y que dé esa profesionalización y dé esa visión a sus clientes. Esa parte de dónde viene, perdón. ¿En la Mira, comunidad esa de parte, Andamio? ajá, en la comunidad de Andamio lo vamos a mandar a través del WhatsApp y si ustedes se Ah, fijan ya, a través del chat ya bien. que tenemos aquí en el grupo, aquí en este taller, ahorita también viene ahí una liga. Ahí también le pueden dar clic y automáticamente en el celular les va a abrir el buscador y les va a redireccionar a esa liga. Muy amable, Mario, gracias. Al contrario, Muchas Arturo, gracias, está gracias a Muchas ustedes. interesante. gracias, Mario. Gracias, Gracias. Juan, gracias, Anselmo, estoy a sus órdenes. Gracias, Claudia. Muchas gracias por asistir. Que tengan buena noche a todos. Gracias. Carlos, gracias. Minerva, buenas noches. Anselmo, nuevamente. Muchas gracias a todos.